Listo, Pero Manuel. bueno, ya comenzó la reunión. Manuel Mesa está intentando entrar, ahí ya entró. Toca hacer una maniobra. Hola, Manuel. Yo le di a admitir, pero no entra. ¿Será que todo nos va a pasar así? Ay, Dios santo. No, ahora sí ya pude entrar, pero me tocó desde el celular porque no pude de otra manera. Ah, ok, listo. Pudieron probar todo, todo está funcionando. Todo, señor. Vale. Vale. Voy a poder aparecer en cámara, pero bueno. Hay una persona en el chat. Yo no sé por qué no puede entrar. Creo que tienes que poner a Manuel Mesa como presentador, ¿o no? Para que él tenga el estatus de poder abrir los micrófonos, etcétera. Porque No, no. Él ¿No? puede abrir el micrófono. Sí, de hecho ya había Sí, hablado. el micrófono sí lo puedo abrir. Camilo, Andrés, Tobar, ¿cómo estás con Jaime? A ver si no puede hablar por micrófono. Mm, muy terrible. Entonces las preguntas que ellos tienen las hacen por el chat. Sí.
¿Escuchas bien, Camilo? Sí, ok. Buenas noches a todos. Esperamos 3 minutos y comenzamos. Gracias.
Listo, buenas noches a todos. Gracias por asistir a este evento. Somos la ACE Sección Colombia. Mi nombre es María Pilar González. Soy la presidenta de la ACE. Aquí estamos todos los de la Junta Directiva. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, un gran amigo, Juan Contreras de Chile, un experto en esta materia que hoy día está de boca en boca y está tan de moda en todo, en todas las áreas. Los dejo con Manuel Mesa, el vicepresidente, quien les va a comentar quién es Juan Contreras, no sé. No te escuchamos, Manuel. Ok, bueno, yo voy a hacer la presentación si te parece, María Pilar. Mi nombre es Excelente, Javier adelante. Flores y bueno, les voy a hablar un poco de Juan Contreras. Él es ingeniero civil industrial con magíster en gestión de negocios y diplomados del MIT en innovación y productos basados en inteligencia artificial. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos y compañías en sectores como minería, defensa y tecnología. Y además ha participado en megaproyectos en América Latina y hoy impulsa modelos de innovación tecnológica desde su rol como gerente general en Inerbits y es socio director en diversas firmas. Este es Juan Contreras. Entonces, Juan, te dejamos para que empieces tu presentación. Perfecto, Javier. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a dictar esta charla. Entonces, lo primero, vamos a compartir la presentación, la pantalla. Espero que se esté viendo bien. ¿Sí? ¿Todo ok? Yo lo veo. Si alguien en el chat nos puede confirmar, sí, perfecto, se ve. Perfecto. Bien, entonces, bueno, la verdad es que en esta charla que básicamente se titula Inteligencia Artificial, este nuevo factor productivo que redefine la creación de valor, eh, con este título los quiero primero llevar a imaginar y hacernos quizá una pregunta muy sencilla. Yo creo que muchos han pensado en que la inteligencia artificial como concepto puede ser que nos traiga un futuro distópico o utópico. Obviamente acá podemos entrar a teorizar, a comparar muchas opiniones, probablemente algunas con fundamento, otras sin fundamento, algunas teorías conspirativas, y seguramente nos podemos encontrar de muchas visiones respecto a si la inteligencia artificial va a tener un impacto en nuestra sociedad, ya sea positivo o negativo. Y me parece que es interesante poner en contraste estas visiones a través de lo siguiente. Hace varios años atrás, particularmente en el 2017, eh, hubo dos medios importantísimos que sacaron estas portadas en sus publicaciones. Por un lado, el de New Yorker, que planteaba una visión muy distópica en donde vemos literalmente un ser humano recibiendo propina o algunas monedas de los robots, derechamente instalándolo en un lugar sin valor, ¿ah? Básicamente que no está en la calle. Y por otro lado, una visión de una revista científica que es Nature, en donde vemos el brazo de un humano con el brazo de un robot trabajando en forma colaborativa. Y que obviamente es una visión mucho más positiva y que reconoce el valor de cada una de las partes y también un trabajo colaborativo en donde generan valor en conjunto. Y al ver estas dos imágenes, nos podemos dar cuenta de que un punto esencial tiene que ver con esta generación de valor que se puede lograr a través de este trabajo colaborativo. Pero quizá para poder entenderlo de mejor forma, es válido hacerse una pregunta quizá un poco más inicial, que es:
¿qué es crear valor? Y justamente el objetivo de la charla pasa por tratar de contestar una de las preguntas que tiene que ver si es que efectivamente la inteligencia artificial nos puede ayudar en crear valor y cuál es el impacto que puede tener esta tecnología en nuestra sociedad. Y por ello, quizá antes de pasar a derechamente inteligencia artificial, es importante entender qué es valor, a qué nos referimos con valor. Y voy a citar acá a algunos destacados personajes, economistas, algunos expertos en varias materias. Por ejemplo, a Michael Porter, quien define el valor como qué es lo que los compradores están dispuestos a pagar, y una empresa es rentable si el valor que crea excede el costo de realizar las actividades que lo genera. Es decir, podemos tener distintas percepciones de lo que es valor, en donde una persona podría estar dispuesta a pagar por un producto un cierto valor que para otra persona quizás no le hace sentido. Más allá, un autor que a mí me gusta mucho, que es Clayton Christensen, define el valor como el grado en que una oferta resuelve un problema o satisface una necesidad, ya sea funcional, emocional o social. Y por lo tanto acá le da un grado a lo que es el valor en base a la conexión con que tiene el problema. Probablemente para una persona un producto puede resolver un problema de una forma y hay otra que lo va a valorar de mejor forma, y por lo tanto el valor que contiene ese producto per se y por lo cual uno está dispuesto a pagar, sin duda puede tener distintas variables. Sin ir más lejos, si vemos productos como Apple, eh, podríamos decir de que es una de las empresas que ha reflejado de mejor forma lo que es la construcción de valor a partir de probablemente computadores los cuales técnicamente quizás no son mejores que otros, pero tiene todo un estilo y una propuesta de valor justamente en donde las personas están dispuestas a pagar más, ya sea por ese valor desde el punto de vista funcional, emocional o incluso social. Y si vamos un poco más allá y nos volvemos incluso a teorías que son mucho más antiguas, como por ejemplo las que plantea Adam Smith, ¿y por qué lo traigo a colación? Básicamente porque lo que plantea Adam Smith desde el punto de vista del valor, dice de que en realidad el trabajo es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías. Es decir, si es que yo tengo un producto, ese, ese producto vale en base al esfuerzo o el trabajo que costó hacerlo, que también podría tener distintos tipos de argumentos, pero que básicamente planteaba que por medio del trabajo es que la mayoría de las riquezas son producidas. Estas teorías económicas son las que fundan de alguna forma lo que hoy día conocemos con valor y cómo se relaciona con ámbitos de productividad, con ámbitos de capitalización e incluso de consolidación de las empresas. Ahora, este concepto sin duda, desde que lo plantea Adam Smith, ha ido evolucionando, pasando por distintos autores, pero sin embargo planteaba básicamente tres factores productivos para poder generar ese valor: la tierra, el capital y el trabajo. Esto estamos hablando de hace más de 100 años. Sin embargo, estos conceptos, como decía, han ido evolucionando y han pasado por ejemplo, teorías de Schumpeter, por ejemplo, en donde se plantea The Economics and Sociology of Capitalism, en donde plantea, por un lado, en contraposición con otro autor que es Say, que plantea que el empresario es el agente económico que organiza y dirige justamente los tres factores productivos. Y por otro lado, Schumpeter plantea que el emprendedor es el agente que introduce la innovación y va haciendo estas combinaciones para poder también generar valor. Cada una de estas tiene un valor obviamente per se, y que lo voy a resumir en lo siguiente, para poder en fondo contrastar distintas perspectivas, en donde llegamos a unas más recientes, como por ejemplo de Robert Solow, en donde habla sobre que la producción depende de la acumulación de capital,
del crecimiento de la población trabajadora y de solamente un tercer factor, que es todo aquello que mejora la productividad total, que es el progreso técnico o la tecnología, dicho de otra forma. Con eso, ¿qué quiero transmitir? Básicamente que el concepto de valor definido a través de funciones productivas, y que acá hay una que refleja muy bien lo que es el tema tanto de la productividad, la combinación de los factores como capital, trabajo y tecnología, o la productividad total de los factores, permite generar un valor en las empresas y también en los países y también en las sociedades. Y por lo tanto, esta conexión que se hace desde el hecho de poder impactar estos factores productivos, como vuelvo a reiterar, el capital, el trabajo o la tecnología, son las que permiten también generar valor en la sociedad. Entendiendo esta cadena de factores, si hacemos un pequeño resumen, es que tanto los factores de capital, trabajo, tierra y tecnología, particularmente la tecnología articulada por la capacidad empresarial y el conocimiento en I+D, nos permiten articular una función producción que es la que genera valor, la que entonces las empresas, a través de esta función producción, van generando valor. Particularmente la tecnología es uno de los puntos principales, y la tecnología articulada a través de la capacidad empresarial y no articulada como aparece acá por Homero, obviamente es otro tipo de generación de valor. Ahora, pasando al tema de la tecnología propiamente tal, hay que considerar que la tecnología tuvo una aceleración los últimos años muy fuerte. Y quizás viene una gran pregunta, que es, ¿la tecnología, dado el avance que tuvo, efectivamente tuvo un impacto en la generación de valor? Es decir, todos los distintos planteamientos que vimos anteriormente, desde lo más básico de Adam Smith hasta lo que plantea Robert Solow, de integrar la tecnología como uno de los componentes, como factor productivo, efectivamente han impactado la generación de valor. Bueno, durante la pandemia, que es donde se ha hecho uno de los avances más vertiginosos de la tecnología, Accenture sacó un estudio en donde indica de que muchas de estas empresas, que son empresas de punta, que en el fondo adoptan mucho tema de tecnología, redoblaron las inversiones justamente en estos factores tecnológicos, en donde se vio un gran impulso respecto a ciertas minorías que son quizá más rezagadas o que en el fondo estuvieron muy reacias a invertir en temas de tecnología. Particularmente esas empresas, que eran las que estaban más adelantadas, invirtieron en tecnologías emergentes, invirtieron en infraestructura TI, de tecnologías de la información, en inteligencia artificial, en lo que es el Internet de las cosas, y una serie de otras tecnologías que finalmente lo que hicieron fue acelerar la transformación digital. Y esa transformación digital finalmente tuvo un impacto tan fuerte en la creación de valor, que es que empresas que eran rezagadas, que no venían en el fondo creciendo a un ritmo muy grande, frente a las empresas que sí apostaban por tecnología, antes de la pandemia tenían un diferencial de 2 por. Es decir, antes de la pandemia, una empresa líder en inversión en tecnologías, que incorporaba en el fondo las últimas tecnologías para poder mejorar su productividad y por lo tanto la generación de valor, crecía 2 veces más rápido que las empresas rezagadas que no hacían este tema de inversión. El tema es que después de la pandemia, ese multiplicador fue incluso aún mayor y más notorio. Ese indicador se multiplicó por 5, es decir, las empresas líderes que apostaron por la transformación digital y que empezaron a incorporar inteligencia artificial, el tema de Internet de las cosas, empezar a apostar por tecnologías emergentes, lograron multiplicar por 5 sus crecimientos y por lo tanto la generación de valor frente a las empresas rezagadas que no estaban dispuestas a hacer este tipo de inversión.
Particularmente, y esto no solamente se ve a nivel empresa, sino que también el impacto se ve a nivel país. Es decir, acá tenemos un estudio que hizo Pricewaterhouse en donde se hace la medición de cuál es el real valor de la inteligencia artificial en los negocios y cómo se capitaliza. Y particularmente acá lo que se muestra es que los impactos que ha tenido la inteligencia artificial a medida que empezó a adoptarse desde los años 2017, de hecho ya está teniendo un impacto en lo que es la productividad del trabajo, que en el fondo eso va creciendo enormemente, en lo que es la personalización, en el ahorro de tiempo y en lo que es la calidad. Y de hecho, se espera que cerca del 58% del total de todos estos aumentos del Producto Interno Bruto deriven por el lado del consumo. ¿Y por qué eso es interesante de mencionar? Básicamente porque en el consumo ahí hay una generación de valor que es justamente lo que comentábamos anteriormente, de cuando se sacan productos a mercado, cada producto genera un valor per se que permite resolver problemáticas a los clientes y que por lo tanto permite que esto vaya fluyendo desde lo que es la apuesta de la tecnología hacia lo que es la generación de valor. Ahora, viendo todos estos impactos, obviamente es importante también entender cómo esta tecnología, cómo la inteligencia artificial nos puede generar todos estos impactos y todos estos cambios, no solamente quizás en la generación de valor, incluso, sino también a nivel de las personas, en su calidad de vida y en la forma que se lleva la sociedad en general. Para ello, obviamente, es importante entender qué es inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, me voy a remontar a mencionar una frase que dijo Alan Turing, padre obviamente de lo que es la inteligencia artificial. Eh, él, en la época ya post Segunda Guerra, dijo, propongo que hay que considerar la pregunta si las máquinas pueden pensar. Esa pregunta abrió todo un campo de desarrollo respecto al tema de la inteligencia artificial. Y no sé si todos vieron una película que se llama The Imitation Game, que se tradujo como El Código Enigma y probablemente en algunos países se pudo haber traducido distinto, pero en esa película que refleja algo que es muy importante que se llama la imitación, ¿ya? De hecho, el título original es The Imitation Game. ¿Y por qué es tan relevante? Porque la inteligencia artificial de alguna forma lo que trata de hacer es una tecnología que trata de imitar los procesos de inteligencia humana. Particularmente la inteligencia artificial, como la conocemos, es una rama de la informática que crea estos computadores para poder, que crea estos programas de computador para poder imitar procesos de lo que es la inteligencia humana. Esta inteligencia artificial puede aprender de la experiencia e ir mejorando su rendimiento. Y básicamente, insisto, lo que trata de hacer es imitar un proceso. Tal como tenemos mente, cerebro y cuerpo, por un lado en la máquina tenemos software, procesador y máquina. Y de alguna forma, la inteligencia artificial trata de hacer esta imitación del proceso de inteligencia humana mediante esta creación y aplicación de algoritmos. Ahora, para poder entender un poco más de la inteligencia artificial, es necesario entender un concepto que es el siguiente. Normalmente cuando uno hacía alguna programación en temas informáticos, o quienes no conocen de hacer un programa o un software, normalmente la solución clásica era que tú tenías datos, tú escribes las reglas con las cuales se van a tratar esos datos y por lo tanto después tú derivabas en una solución. Y por lo tanto, en base a ciertas reglas en las cuales uno va dando las órdenes, si pasa esto, vas a hacer esto, y una serie de encadenamientos ahí de reglas, permite llegar a una solución, en este caso la programación clásica. La inteligencia artificial, y particularmente lo que es el machine learning, cambia este paradigma en base a decir, yo primero voy a incorporar datos, te voy a mostrar cómo es la solución
Y en base a eso, la inteligencia artificial lo que va a hacer es derivar las reglas. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque la inteligencia artificial, como decíamos anteriormente, trata de hacer una imitación del proceso de inteligencia humana. El proceso de inteligencia humana lo que trata de hacer generalmente es, en base a los datos y ver por la experiencia las cosas que han pasado o resultados, trata de encontrar patrones, trata de encontrar los datos ocultos para poder entender las reglas de comportamiento de ciertos fenómenos, ¿no? Y en ese sentido, si bien la inteligencia artificial no es como se presenta en esta imagen, la inteligencia artificial en realidad se parece mucho más a esto. Básicamente son puros modelos matemáticos y matrices, las cuales a través de pesos de entrada permiten entender lo que es un patrón. Al entender un patrón de comportamiento, ahí es donde se empieza a dar esta imitación del proceso de inteligencia humana. Si nosotros tomamos lo que es una neurona común y corriente, con ciertas dendritas, con un soma que permite en el fondo hacer el procesamiento y está el axón, básicamente lo que hace es que yo con las dendritas estoy adquiriendo ciertos datos, le estoy dando cierto entendimiento, cierta relevancia para poder obtener un resultado. Ese proceso es el que trata de imitar una inteligencia artificial, particularmente una neurona, en donde al ingresar ciertos datos numéricos, esos datos numéricos vienen siendo procesados a través de una serie de pesos de entrada y ecuaciones para poder determinar básicamente una probabilidad, trata de entender un patrón y en base a eso permite hacer deducciones de distintas naturalezas. Cuando yo esa neurona la pongo en muchas capas o en redes neuronales, se logra estructurar un modelo o una arquitectura de inteligencia artificial que permite realizar cierto tipo de funciones. Y que obviamente, entre más complejas son esas redes neuronales, permiten que cada una de esas neuronas procese cierta capa de información o ciertos datos para que pueda hacer deducciones, como por ejemplo, si es que yo le muestro una foto, en base a esa foto pueda hacer la interpretación y decir, quien estoy viendo en esta foto, por ejemplo, es George Washington, ¿ya? Todos estos procesos, en el fondo, de redes neuronales son distintos tipos de algoritmos. Nos vamos a encontrar con distintos modelos. No es que exista una sola inteligencia artificial. Hay distintas formas y de hecho, cada semana están saliendo distintos papers matemáticos, estadísticos y científicos que van planteando distintos tipos de algoritmos. Y básicamente no es otra cosa que distintos tipos de modelos matemáticos que permiten entender patrones y al momento de entender patrones, con eso yo puedo deducir y por lo tanto puedo generar aplicaciones particulares para lo que yo ando buscando, ya sea, por ejemplo, para poder entender un conjunto de datos, para poder entender una imagen, para poder entender un audio o para poder entender quizá las palabras como lo hace ChatGPT, ¿ya? Todo lo que hoy día conocemos de inteligencia artificial son modelos matemáticos. No hay una conciencia detrás, no hay alguien que esté elucubrando o que estuviese planteando algo un poco oscuro. Son solamente modelos matemáticos y por lo tanto están muy lejanos de poder tomar algún tipo de conciencia como algunas personas suponen en un futuro distópico. Ahora, para poder entender quizá un poquito más en profundidad este tema, es que si es que una inteligencia artificial está tratando de entender un número que es el 3, básicamente lo que hace es descomponer la imagen en números, en códigos. Los números tienen ciertos patrones y la forma que tiene en este caso el 3 hace de que tenga cierta codificación que lo hace ser un 3 y que por lo tanto en base a esos patrones numéricos permite hacer el entendimiento. Así es como a través de distintas neuronas y distintas redes
cada una de esas neuronas va entendiendo una porción de la imagen del 2, del 7, del 8, del 4, el número que vaya apareciendo, para poder hacer un procesamiento matemático en cada una de estas neuronas que va haciendo una deducción para poder llegar a una conclusión y decir, mira, lo más probable que lo que estoy viendo acá, por ejemplo, es un 1 y por lo tanto entrega una conclusión. Ahora, tal como entrega una conclusión, no necesariamente una inteligencia artificial siempre va a estar en lo correcto. Hay modelos que perfectamente se pueden equivocar. Ahora, estos modelos de inteligencia artificial, la verdad que han ido evolucionando enormemente y todos esos modelos matemáticos han permitido entender o traducir las palabras a números. Básicamente a través de unas metodologías que se llaman tokens, hacen la transformación o la equivalencia de cada una de estas palabras o de imágenes, las cuales las segmentan para poder entender, o un audio que también se segmenta para poder transformar cada uno de ellos en matrices numéricas a través de las cuales se genera el entendimiento y los patrones numéricos para poder graficarlos muchas veces en vectores, que cada palabra representa un vector con un cierto peso y que luego va alimentando otra vez un modelo matemático, particularmente en este caso, que va poniendo atención a ciertas palabras. En base a ese proceso de atención, que es una de los, podríamos decir, de los últimos papers, que fue el de los Transformers hace ya unos 7 años atrás, es que mal no recuerdo, va haciendo una pasada de análisis de información por cada una de las multicapas o capas ocultas de la red neuronal para poder ir entendiendo e ir prediciendo cuál es la próxima palabra. Cuando yo le escribo a GTP, perdón, lo que pasa ahí es que en base a la pregunta que yo estoy haciendo, el modelo matemático trata de entender cuál es la palabra más probable que debería venir a continuación. Y lo hace tan bien que obviamente para nosotros es como si fuera una magia, que en realidad uno ve que todo esto es lo que va pasando por detrás, que en el fondo son una serie de probabilidades para ir armando una frase. Lo voy a representar de la siguiente forma. Si yo les pregunto, hola, ¿cómo estás? Lo más probable, la palabra más probable es que tú me digas, hola, estoy bien. Y por lo tanto, ahí hay un proceso de cómo nosotros entendemos las probabilidades y qué es lo que debería venir en este entendimiento del patrón matemático que hay detrás de cada una de estas palabras. Y así, si nosotros entendemos cómo vienen las curvas de desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial, la que mostré recién es obviamente toda la parte de entendimiento de la inteligencia artificial a lo que es poder escribir, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, así como está esa aplicación. Hay un sinnúmero de aplicaciones que se pueden hacer a través de estos modelos matemáticos, las cuales permiten tener este mapa. ¿En qué consiste este mapa? Básicamente nos muestra cómo vienen los distintos desarrollos de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que es visión por computador, que es lo que hoy día está muy ya en términos productivos, hasta temas de inteligencia artificial neuromórfica, en temas de robots inteligentes o de inteligencia artificial para temas de simulación o para temas de sistemas autónomos. La verdad que hay un sinnúmero de tecnologías que se nos vienen. De hecho, este año ya debería salir el informe de Gartner, este es del 2024, que probablemente ahí muestre otra barrida de cuáles son las expectativas que se vienen. Y por lo tanto, cada una de estas tecnologías basadas en estos modelos matemáticos que mostraba recién, permiten tener una serie de casos de uso en los cuales hoy día los top 10 vienen siendo cómo aplico inteligencia artificial o estos modelos matemáticos a mantenimiento predictivo, al aseguramiento y la inspección de calidad, a la optimización de los procesos de manufactura, a la optimización de las cadenas de suministro, a temas de ciberseguridad, a temas de seguridad física, a optimización de recursos,
a temas de gestión de la data, de los asistentes inteligentes y hasta incluso temas de investigación y desarrollo asistido por inteligencia artificial. Cada uno de estos casos, la verdad que, bueno, acá podríamos estar toda la tarde hablando de temas de inteligencia artificial, pero vamos a repasar quizás algunos casos que pueden ser interesantes como para que los tengan ahí de referencia para poder ver cómo podemos implementar en nuestra empresa o en nuestra vida lo que son estas herramientas. Por ejemplo, el tema del mantenimiento predictivo de una maquinaria móvil en la minería. Acá se aborda un problema que tiene que ver con los métodos tradicionales de poder ver dónde están las detenciones no programadas y obviamente los altos costos que genera esto. Generalmente hay conectividad limitada en terreno, hay problemas de energía y claro, ahí la gran pregunta es cómo una inteligencia artificial puede adelantarse y predecir de mejor forma que los métodos tradicionales y obviamente reducir lo que es el costo del mantenimiento de estas máquinas. Bueno, ahí se han hecho varias aproximaciones, las cuales, por ejemplo, un sistema de inferencia permite, a través de recolectar datos en cada una de las máquinas, poder entender cómo se comportan las distintas variables, ya sea, por ejemplo, de vibración. Bastaría con monitorear la vibración durante harto tiempo para poder encontrar patrones de correlación y que esos patrones a través de modelos de inteligencia artificial y particularmente acá en unos modelos híbridos que se llaman de redes neuronales convolucionales, permiten entender el patrón que hay atrás para poder predecir cuándo una máquina podría fallar en base a el comportamiento de la vibración, ¿no? En este caso, la aplicación de estos modelos permitió reducir, por ejemplo, lo que es la energía en sensores, el tiempo continuo de operación se incrementó en más de 100 horas y también se dio una adaptabilidad y escalabilidad del sistema en el laboratorio hacia lo que son las faenas mineras, impactando en costo y productividad, ¿no? Otros tipos de aplicación de lo que son los modelos de inteligencia artificial tienen que ver, por ejemplo, con el monitoreo de los elementos de protección personal en la construcción. En este caso, si nos alejamos un poco de entender datos de una máquina, en fondo datos que ya vienen estructurados, que incluso uno lo podría hacer con una regresión lineal, pero un modelo de inteligencia artificial va a poder entender esa regresión, quizá que no es lineal, puede ser una regresión multilineal, en donde, alejándonos del tema de los datos, ¿cómo podemos hacerlo ahora con imágenes? Y en ese sentido, como entramos en un tipo de aplicación de la inteligencia artificial en donde podemos abordar este tipo de problemas, en donde los trabajadores que no usan estos elementos de protección personal, ¿cómo puedo estar monitoreándolos, siendo que un prevencionista de riesgo no puede estar presente en todas las áreas al mismo tiempo? Entonces, una inteligencia artificial podría estar monitoreando y ampliando la visibilidad de este prevencionista. En este caso, hay una aproximación de la aplicación de estos modelos de inteligencia artificial a través de la visión por computador, que es una de las tecnologías que hoy día está ya al tope y que en el fondo está tomando mucha fuerza, y que en este caso el sistema de monitoreo podría estar basado en cámaras, en un procesador y en un dispositivo para poder almacenar videos, y un modelo de visión artificial que permite entrenar y reconocer cada uno de los elementos, ya sea casco, chaleco, protector auditivo y un sinnúmero de otros elementos para que ese modelo pueda generar las alertas y reportar a el prevencionista en donde pueda estar. En este caso, los resultados que se obtienen con estos modelos de inteligencia artificial es, por ejemplo, aumentar el tiempo y el área de monitoreo en más de un 95%, reducir los incidentes en las obras, tener una mayor reportabilidad de los temas normativos en términos de cumplimiento de seguridad. Siguiendo con otros casos, por ejemplo, la predicción de los sobrecostos en los servicios de ingeniería de proyectos.
Dado de que si vemos justamente una de las prácticas de la ACE que tiene que ver con la ingeniería de costo, ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para poder hacer esta predicción? Y básicamente, en este caso, se plantea el problema de malas estimaciones que muchas veces conducen a establecer líneas bases de control que son erróneas, o que tenemos índices de desempeño de costo, por ejemplo, un CPI que muchas veces se calcula en base a datos históricos, siendo que se deja de lado, por ejemplo, patrones de comportamiento, rendimiento, el impacto de los mismos riesgos, en cómo realmente podemos tratar de tener una mejor predicción de lo que es el índice de rendimiento de costo. Entonces, una inteligencia artificial puede ayudarnos a poder predecir cuándo va a haber un sobrecosto. Bueno, en este caso, una aproximación viene siendo a través de un sistema basado en decenas de proyectos, los cuales van teniendo características de comportamiento, características de sus desviaciones, y en el fondo se empieza a tener una clasificación de distintos tipos de proyectos con sus estadísticas comparadas respecto a las líneas base para ver cuál es el mejor predictor, y se logra establecer una especie de KPI que pueda proyectar 3 métodos de cálculo de estas proyecciones para poder encontrar los patrones de lo que es el índice de desempeño de costo. Con eso podemos tener una mejor predicción de cuándo una obra, a medida que va avanzando, va reportando sus progresos, puede empezar a generar las alertas en forma anticipada y por lo tanto tomar las acciones respectivas. En este caso, parte del resultado que se obtuvo con estos modelos es que a medida que en este caso un modelo Random Forest, que demostró un mejor desempeño predictivo frente a otros modelos que son estadísticos más clásicos, permitían también reducir ahí lo que son las variabilidades y tener una mejor proyección. En este caso, a medida que los datos de avance de la obra iban reportándose, ya al periodo 4 o 5 teníamos una convergencia de los datos para poder entender y proyectar las posibles desviaciones que podían haber en costos de lo que es la obra. En otros sectores, por ejemplo, el tema de autonomía de vehículos en la agricultura. Acá nos podemos encontrar con problemas que tienen que ver con cómo recorremos hectáreas y hectáreas de un campo para poder realizar una labor agrícola, cosa que lo haga un vehículo en forma autónoma, o de poder evitar que la persona lo haga en términos de hacer aplicaciones agroquímicas, exponiendo su salud. ¿Lo podría hacer en este caso un vehículo autónomo que tenga inteligencia artificial? Bueno, en este caso hay desarrollos en los cuales a mí en particular me ha tocado estar involucrado en el desarrollo de un sistema de autonomía off-road para vehículos productivos, en donde este tipo de vehículo, a partir de cámaras, puede entender el terreno que está adelante para poder, por un lado, saber sobre qué terreno se está moviendo, hacer un mapa de movilidad de ese terreno y por lo tanto poder navegar en un terreno no estructurado. Es decir, tal como Tesla puede moverse en la ciudad, si Tesla yo lo tiro a moverse en el campo, muy probablemente no va a poder saber por dónde moverse porque no tiene ninguna señalética o no tiene ningún trayecto de camino trazado. En este caso, estos modelos de inteligencia artificial pueden entender el terreno y tomar una decisión de ir de un punto A a un punto B, sabiendo los espacios y el tipo de terreno que hay entre medio. Juan, En este caso, sí, Juan, qué pena, te disculpo, quedan 5 minutos de presentación para dejar las preguntas después, perfecto. entonces, ok, Vamos súper bien, ya estamos casi terminando. vale. Este modelo básicamente va entendiendo el terreno adelante y va clasificando a través de modelos de inteligencia artificial lo que va viendo. De hecho, tuvimos la experiencia de poner este tipo de vehículo, en este caso, entre medio de un cultivo de avellanas y poder entender lo que hay delante para poder hacer que el vehículo pudiera decidir solo por dónde ir, ¿ya? Básicamente ahí es parte de
desarrollos que nosotros hemos implementado y viendo cómo este tipo de vehículo puede ir tomando decisiones e ir monitoreando e incluso tomando tareas agrícolas para que pueda hacer, en este caso, la aspersión de temas de herbicidas, ¿ya? Bueno, y para ir cerrando y ya llegando a las últimas slides del contenido de esta presentación, es importante llegar a esta conclusión que mejorar la productividad en general, en este caso empresarial, impacta sin duda la rentabilidad, el crecimiento sostenible y también, obviamente, la generación de valor. La productividad en general tiene distintos puntos y particularmente la inteligencia artificial impacta de lleno lo que son los valores de productividad, tanto en los factores productivos de capital, de trabajo y de tecnología. En cada uno de ellos es factible poder generar este nivel de impacto, ya sea para optimizar activos fijos, para aumentar los ingresos, para disminuir costos, optimizar o eliminar retrabajos, automatizar procesos y por lo tanto, si vemos la descomposición de lo que comentábamos al inicio sobre capital, trabajo y tecnología, en cada uno de ellos podemos impactar a través de la inteligencia artificial el hecho de poder entender los patrones y el hecho de cuando uno entiende los comportamientos de ciertos factores, obviamente da las posibilidades de poder hacer optimizaciones y mejoras en cada uno de esos factores. Sin duda, no es algo que llegar a implementar. En este caso, lo que se propone es básicamente que la inteligencia artificial se debe considerar como un factor adicional a lo que son los factores productivos, los cuales deben ser tratados con una implementación articulada a través del conocimiento y a través de la capacidad empresarial, y que por ende hay toda una estrategia de implementación de la inteligencia artificial que parte definiendo desde arriba cuáles son estas estrategias alineadas con la visión para poder armar un portafolio de proyectos de inteligencia artificial que vaya a impactar justamente los factores productivos de la empresa. En ese sentido, hay un roadmap, yo se lo recomiendo. Gartner ha hecho estos tipos de estudios de por dónde se tienen que empezar a hacer estas definiciones de la visión de inteligencia artificial, de cómo se priorizan los casos de uso y en el fondo no quedarse con que yo tengo que implementar inteligencia artificial porque está de moda, sino que trazar un mapa, identificar cuáles son los casos de uso, identificar dónde están las problemáticas, dónde están los factores productivos que me pueden permitir impactar la generación de valor y por lo tanto ahí es donde tengo que tomar la inteligencia artificial para poder implementarla en esos tipos de casos de uso para que puedan generar obviamente los resultados en la empresa. Espero que haya sido ilustrativo y una charla entretenida. Traté de pasar por muchos temas. La verdad que es muy amplio lo que uno puede hablar de temas de inteligencia artificial. Como dije, podríamos estar varias horas hablando de esto, pero bueno, ya habrá alguna otra ocasión como para poder profundizar en algunos temas. Desde ya, muchas gracias a quienes me escucharon y abierto a poder contestar cualquier pregunta. Excelente, Juan. Felicitaciones. Muchas gracias por la super exposición que nos has hecho con este tema nuevo. Mm, Tengo algunas preguntas por interno. Estamos invitando que escriban preguntas al chat para poderlas leer, pero aquí tengo unas preguntas por interno que han escrito desde antes. ¿Qué tan cierto es que la inteligencia artificial puede desplazar labores de personas y puede incrementar esa, esos despidos o ese susto que tienen muchas personas de que las máquinas van a ocupar sus puestos? Eh, la verdad que podríamos decir que hay harto de razón en esa aseveración. Sin embargo, hay que considerar de que en todas las revoluciones industriales se han perdido puestos de trabajo
se han eliminado formas de hacer las cosas, pero que se han generado nuevos tipos de trabajo y nuevas formas de hacer las cosas. Tal cual como en la primera revolución industrial empezaron las primeras máquinas a vapor a reemplazar la labor humana, pero sin duda eso trajo un impacto en la calidad de vida y en el fondo sacar a personas que estaban más expuestas en términos de riesgos laborales, en el fondo de mejorar ciertas condiciones. Lo que está pasando ahora es algo que es algo medio inevitable. Todas las labores que implican una labor repetitiva en la cual probablemente yo no tengo que pensar mucho, son las primeras labores que van a ser eliminadas por lo que es la implementación de de esta tecnología, de lo que es la inteligencia artificial. Y que, ojo, no, digamos que son modelos matemáticos, ¿ya? Al final, lo que yo estoy tratando de hacer es aplicar un supermodelo matemático con una rapidez muy grande para poder entender dónde están las áreas de mejora. Y que por lo tanto eso me permite conectar con, obviamente, robots y un montón de otras cosas. El riesgo está, sí, efectivamente se van a perder una serie de fuentes laborales, pero, insisto, también se van a crear otras. Hoy día, hacerse experto en cómo yo interpreto los resultados de una inteligencia artificial o cómo yo aplico o implemento inteligencia artificial, sin duda ahí hay varios puestos que hoy día son nuevos. Ya se está hablando de el Chief AI Officer, ¿ya? El gerente en el fondo de inteligencia artificial, que seguramente va a estar muy compenetrado con los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial y que por lo tanto yo creo que al final estos cambios nos pueden, tenemos que ver cómo salir beneficiados y obviamente eso implica por, eh, sin duda, estudiar, capacitarse, elevar o sofisticar la labor que nosotros hacemos, porque, y esto yo siempre lo he puesto de ejemplo, por lo menos acá en Chile todavía hay algunas carreteras en las cuales uno paga un peaje, en donde hay una persona haciendo el cobro de ese peaje. ¿Qué valor le agrega a esa persona en términos de calidad de vida estar sentado 8 horas para cobrar un peaje? La verdad que yo creo que no debería existir eso. Perfectamente debería hacerlo en forma autónoma. Sin duda, es una persona que podría perder un trabajo, pero la idea es cómo nos hacemos responsables también de que esa persona se pueda capacitar, pueda acceder a otro tipo de fuente laboral y que por lo tanto pueda tener una mejor calidad de vida. Excelente. Muy bien, gracias, Juan. Hay otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos das para poder realizar correctamente un prompt o para poder utilizar un chat y poder hacer ese prompt o esa pregunta lo mejor hecha para que nos responda lo más completo posible? Sí, mira, de hecho, ahí hay una nueva profesión, el prompt engineer, el ingeniero que en el fondo el que va a tratar de entender bien cómo hacer la pregunta a un ChatGPT, a un Claude o a un Gemini. Bueno, hay una serie de modelos de inteligencia artificial que hacen este procesamiento del lenguaje natural. Pero un punto importante para poder hacer estos prompts o estas preguntas es que la inteligencia artificial hay que darle directrices, darle en el fondo contexto, hay que darle las instrucciones súper claras. Y quienes van a tener la mayor ventaja para poder redactar esos tipos de prompt, que nunca pensé que iba a decir esto, pero es quienes pusieron mucha atención en el colegio lo que es lenguaje, o por lo menos acá como se llama en Chile los ramos de español o castellano o lenguaje probablemente tal, en poder saber redactar. Y hoy día, si ustedes ven cuánta juventud hoy día ha perdido esa calidad de redacción, porque obviamente parece que tuve ahí un problema de conexión.
No Te sé si estamos se alcanzó a escuchando. escuchar. Sí, se alcanzó a escuchar de problemas de redacción. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Efectivamente, la redacción es súper importante y por lo tanto el proceso de redacción, ¿qué es lo que implica? Implica poner contextos, es decir, no es solamente pedir que me responda, por ejemplo, cuál es la correlación, por ejemplo, de los factores productivos con la productividad, por poner un ejemplo, sino que yo puedo hacer preguntas en las cuales le puedo poner el contexto de cuál es la empresa que quiero analizar, cuál es la forma de operar que tiene, en el fondo, dar la máxima de información para que esa información luego pueda ser entendida por estos tipos de chat, luego ser muy específico en lo que yo quiero pedir, la forma en que lo quiero lograr y por último, cómo quiero que se entreguen los resultados o las respuestas. Teniendo esa estructura, permite armar muy buenos prompts. fantástico. Hay tres preguntas más. No sé si alcancemos, por lo menos vamos a escuchar otra más. Javier, por favor, formúlanos tu pregunta. Juan, ¿qué formaciones en inteligencia artificial le podrías o nos podrías recomendar a todos? Si tienes alguna en mente en especial, o algunas. Disculpa, justo estoy teniendo unos problemas de señal justo ahora último, no alcancé a escuchar la pregunta. Sí, te decía Juan, ¿ya me escuchas? Sí, te escucho. Ok, sí, te quería preguntar, ¿qué formaciones en inteligencia artificial nos recomendarías? A ver, existen varios tipos de formación y quizá ahí yo quisiera hacer una clarificación. Es muy distinto implementar inteligencia artificial que desarrollar inteligencia artificial. Si yo me puedo volver experto en implementar herramientas que hoy día existen de inteligencia artificial. Y para ello, algunas formaciones que yo recomiendo tienen que ver más con eh, cursos o diplomados que están orientados al diseño de soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que permite hacer eso? Es poder entender primero las problemáticas las cuales quiero enfocar la implementación de la inteligencia artificial, luego desarrollar los casos de uso y luego poder entender qué herramientas de inteligencia artificial son las más útiles para ello. Por lo tanto, y particularmente yo me tocó tomar un curso el año pasado, de hecho, sobre diseños de productos de inteligencia artificial, que es un curso relativamente corto, deben ser un par de meses, en el MIT y que se los recomiendo absolutamente. Hay otro tipo de formación que ya tiene que ver con el desarrollo propiamente tal de las arquitecturas o los modelos de inteligencia artificial. Ahí necesito otro tipo de formación que una formación mucho más técnica. La primera es mucho más de negocio. La que les voy a explicar ahora tiene que ver con entender temas estadísticos, matemática, matemática profunda, en el fondo entrar con temas más de cálculo, temas mucho de correlación, modelos multivariables y por lo tanto ahí hay todo un concepto de lo que es, por un lado, data science, todo lo que es ciencia de datos, el hecho de poder entender temas de estadística y poder entender modelos matemáticos. Cada uno de ellos son ramas de lo que son los cursos de inteligencia artificial. Me parece que hay varios, pero fácil podemos encontrar en Udemy o en Coursera estos cursos que son mucho más técnicos, ¿no? Y incluso les recomendaría en YouTube, pueden ver algunos asistentes que están bien interesantes. Hay un canal que se llama .csv, DOT como punto en inglés, DOT CSV como los archivos CSV. Ese canal tiene mucha información muy interesante y muy didáctica de lo que es inteligencia artificial, si que están buscando algo que ya no se ha apagado. Muy bien, vamos a agradecer a quienes nos colaboraron con las preguntas y vamos a darle el paso a María Pilar. Juan, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Juan, infinitas gracias por este apoyo que nos has dado. Nosotras somos la sección Colombia. Estamos siempre, pues, tras las mejores prácticas para todo lo que es ingeniería de costos, eh, planeación, gerencia de proyectos. Y si gustan, pues, alguna información, nos escriben por LinkedIn. Nosotros en la próxima semana vamos a sacar un agradecimiento de a Juan específicamente y a todos los que asistieron por este evento. Y sí les agradecemos si el que pueda o quiera prender la cámara, pues para tomar un shot ahí con una foto y poderlo subir a LinkedIn y así poder seguirnos promocionando como sección. No hay problema, ya yo tomé la foto con los nombres, si no quieren prender las cámaras, entonces no hay problema. Parece que Está está bloqueado el bloqueado el uso de la uso de la cámara. cámara. Ah, ok, sí. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Seguimos entonces en contacto. Síganos por LinkedIn. Y vamos a subir también allí, Manu, para que por favor me colabores complementando lo del video. ¿Dónde es que los vamos a subir, Manu? Miren que Bueno, tenemos dos participantes que prendieron su cámara. Ah, O son listo. hackers, o son hackers increíbles y no, pudieron abrir la cámara, yo les di o el ya permiso saben, para prender la cámara. Es una Ya inteligencia le di permiso a artificial. todos de prender o la ya cámara. saben programar algoritmos de inteligencia artificial y pasaron por encima de Teams. Muy bien. Mira, otro. No se quedaron Perfecto. atrás. Qué Ahí, bien, ahí gracias. aprovechamos de tomar una foto entonces. Vamos a tomar la foto ya entonces. Muchas gracias. Bueno, Uy, buenas esa noches a foto queda todos. mejor. Manu parece que tiene problemas técnicos, entonces vamos a subir y les pasamos el link por ahí por LinkedIn, el video, para que tengan la, el link del video y puedan observar todo lo que Juan nos ha compartido hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos, Juan. hasta luego. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas Gracias, noches. Juan. Chao, chao. Mil Feliz gracias. noche.